El mandatario Sebastián Piñera respondió a los dichos del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por la polémica generada tras la condena del machi Celestino Córdoba, quien deberá permanecer 18 años en la cárcel por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. El jefe de Estado aseguró que su obligación es defender a todos los chilenos e insistió que a Córdoba se le debió aplicar la ley antiterrorista. Queremos profundizar, por supuesto, al respecto. Para eso nos acompaña en CNN Chile Lautaro Loncón, quien es abogado de las causas mapuches. Lautaro, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero es preguntarle por esta polémica. ¿Qué le parece a usted que tras este juicio en particular, o tras la mayoría de los juicios que vimos a lo largo de este gobierno, veamos disputas entre el presidente de la República, el Ejecutivo y la Corte Suprema, y sobre todo esta, cuando está dando Sergio Muñoz, comparar este tema con repúblicas bananeras? Sí, muchas gracias, Francesco. Mira, la verdad es que nos deja, o sea, no es sorprendente, puesto que ha sido la conducta reiterada del Ejecutivo en causas que tienen que ver con la temática mapuche. Cuando no les gusta un fallo, entonces critican a los tribunales. Sin embargo, que cuando los fallos son duros para el pueblo mapuche, bueno, se felicitan a los tribunales, entonces siempre hay una ambigüedad al respecto. Ahora, respecto de esto, evidentemente que hay una intromisión de parte del Ejecutivo en uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Ahora, eso ¿Usted está con Sergio Muñoz entonces? Obviamente, lo que pasa es que la Constitución establece expresamente que los poderes no puede haber una intromisión de parte del Congreso ni del presidente de la República respecto de causas pendientes o revivir procesos fenecidos. Entonces, estamos hablando de la independencia de los poderes del Estado. Entonces, cuando el presidente de la República invade esferas que son propias del Poder Ejecutivo, es evidente que uno tiene que, o sea, y es esperable que uno de algún modo espere una respuesta del Poder Ejecutivo de modo de salvaguardar la independencia de los jueces, puesto que si los jueces estuvieran a manos de las opiniones políticas, entonces acá tendríamos terroristas y tendríamos de todas las clases, tendríamos ley Hispeter, por ejemplo, en el caso de las protestas sociales y en el caso de los mapuches aplicándose la ley antiterrorista constante y permanentemente como ha pretendido el Ejecutivo. Aquí el Ejecutivo principalmente ha sido instigador de conflicto en términos de querer aplicar la conducta terrorista, en términos de querer generar un ambiente, un clima de terror Pero si para el gobierno fuera una actitud terrorista, tal o cual accidente, incidente, delito, como el de este caso de Celestino Córdoba y el matrimonio Luxinger-Macay. Pongámonos en el caso que ellos realmente lo piensan así, y de hecho es así. ¿Cuál es el real problema con que exista una opinión? Para usted, opinar es meterse, hoy día lo decía también el ministro Andrés Chadwick, decía, nosotros solamente estamos opinando que no nos parece, que hubiera gustado una mayor pena, que nos hubiera gustado que fuera por delito terrorista, pero bueno, acatamos el fallo. No, ¿eso es intromisión? ¿Por qué? Bueno, ministro, muy claro, ¿no? En decirle que efectivamente hay una intromisión de un poder respecto de otro. Ahora, evidentemente que el ministro puede tener opiniones, pero en el fondo cuando él quiere conducir una investigación o cuando quiere que los jueces fallen de determinada forma, él no lo está haciendo como, no sé, un hijo de vecino, él lo está haciendo en su calidad de ministro de Estado y el presidente de la República lo hace en su calidad de presidente de la República. O sea, estamos hablando acá de ciudadanos comunes y corriente que evidentemente pueden opinar respecto de todos los poderes del Estado, y eso es principalmente el fundamento de la democracia, cuando las personas opinen y cuando quieren opinar también respecto a lo que está aconteciendo en el país. Sin embargo, desde mi punto de vista es que la autoridad política, bajo este principio de la separación de los poderes del Estado, tiene que haber un respeto recíproco entre los distintos poderes. De lo contrario, esta cosa se transforma en una ensalada rusa que nadie podía entender, porque todos quisieran determinar las conductas del presidente de la República o de los jueces cuando están fallando y conociendo un asunto tan complejo como el que ha acontecido con respecto a la sentencia del machi Celestino Córdoba. ¿Qué le parece a usted la sentencia? Son 18 años, una de las más altas. La parte querellante, por lo menos, los abogados están contentos, no así como el gobierno, pero por lo menos dicen es una pena buena, nos gustó, estamos conformes. ¿Qué le parece a usted? Mire, la sentencia misma tiene uno lo podría analizar desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, hay que resaltar de que los jueces efectivamente condenan al machi a 18 años de cárcel, pero por otro lado también ellos reconocen de que él no es el autor material del hecho, puesto que se sanciona por el artículo 15 número 3 del Código Penal, y como aquellas personas que colaboran con la comisión del delito o que estuvieron presentes a la hora de que se cometió el delito, pero no como autor material. ¿Qué significa esto? Que no fue el propio tribunal dice que no fue
Celestino Córdoba quien inició el fuego, que no fue Celestino Córdoba cuando están aplicando una disposición que es el 15 número 3 y no el 15 número 1 que se le aplica para estos casos a los autores materiales de los crímenes. Ahora, eso evidentemente... Tomemos en cuenta, ¿qué le parece entonces los 18 años? Mira, los 18 años para mí considero que son excesivamente altos, puesto que estamos hablando no del autor material, estamos hablando que el tribunal dijo que era autor cómplice y en definitiva no debiera haberse aplicado una condena tan alta. Aquí yo creo que hay una cierta conducta de los jueces en este caso de querer responder a las presiones políticas y económicas que han estado haciendo durante todo este tiempo en el juicio. ¿Sería presiones del Ejecutivo? Presiones del Ejecutivo y además de la multigremial, por ejemplo, que operan en la zona sur del país y de otros actores que no son hijos de vecinos o pobladores, sino son los que tienen el poder económico, y entonces esto finalmente se va transformando en una situación de un juicio político en contra de una autoridad política mapuche, espiritual además, y no un juicio propiamente del carácter netamente jurídico. Tenemos en consideración de que al Machi Celestino Córdoba en el juicio no se probó que él haya disparado el arma, tampoco se probó, de acuerdo a la defensa, de que haya tenido elementos aligerantes en sus manos o en sus ropas para iniciar el fuego. Al Machi Celestino Córdoba se encuentra a prácticamente 2 kilómetros de este lugar de los hechos y finalmente... 2 kilómetros igual es cerca. Sí, pero aquí, por ejemplo, claro, es cerca en una extensión de 20 kilómetros, pero es lejos en relación a cómo opera normalmente la justicia cuando, por ejemplo, aquí en Santiago a nadie se le procesa como autor de un delito o por lo menos como sospechoso cuando se le encuentra, no sé, 20 cuadras del lugar en que se cometió el hecho. Usted dice que los jueces respondieron de alguna manera a presiones del Ejecutivo. Nosotros, de hecho, ayer entrevistamos, por ejemplo, al senador Alberto Espina, de la zona, sí, y él decía un poco lo contrario. Sí. Él señalaba que los jueces, de hecho, no están respondiendo a presiones del Ejecutivo, sino están respondiendo a presiones de gente de la zona porque tienen miedo, tienen temor, por ejemplo, a llevar este tipo de delitos con la ley antiterrorista adelante. ¿Qué le parece? Yo creo que el senador Espina siempre tergiversa y trata de abultar esta sensación de temor o quiere generar. ¿Jueces o no? Yo no he visto ningún juez que tenga miedo en la zona sur. De hecho, muchas sentencias en donde se han condenado a los mapuches en la zona sur finalmente son revertidos por la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones. Eso refleja efectivamente que los jueces en la zona sur del país fallan conforme a su criterio como juez, a su conciencia. A veces presionados económicamente por los poderes económicos o por el poder político, pero fallan finalmente sin presión de los mapuches. Yo no veo ningún juez que le tenga miedo a un mapuche. Sí, la presión es permanente respecto de las presiones políticas. Ahora, ¿usted no hay cree que fallos. un juez, cuando se presenta este tipo de casos, un juez que tiene su familia allá y que sabe que todo el juicio va a ser complicado, que va a llegar gente siempre a favor o en contra de lo que decida afuera de los tribunales? ¿Usted cree que por su familia, quizás por donde vive, no tiene miedo a llevar adelante la justicia como se debe llevar adelante? Es que lo que pasa es que en la zona sur la gente no tiene miedo. ¿Y sabe por qué no tiene miedo? Porque, mire, ni aún así, pese a todo este clima de terror que ha tratado de generar el gobierno, en la zona sur los turistas se pasean sin ninguna dificultad. Yo he visto gente turistas en Curarrehue, en Temuco, en Lumaco, en Tolten, en toda la zona mapuche, sin ningún temor. Y cuando usted conversa con la señora que vive en la ciudad o conversa con el vecino que está viviendo aledaño a las zonas de conflicto o los lugares donde se están disputando las tierras, no tienen miedo. Acá los que tienen miedo son precisamente aquellos que saben que tienen las tierras usurpadas y saben que efectivamente en algún momento va a haber reivindicación de las comunidades mapuche, porque también tienen conciencia de qué formas usurparon esas tierras, cuáles fueron sus actos que cometieron en el pasado, y que hoy día los mapuches sencillamente le están diciendo: no señor, usted esa tierra es mala vida, entonces entréguenos las tierras que nos correspondan. ¿Funciona la justicia entonces? La justicia funciona como yo creo que como cualquier zona del país, con un poco de presión de parte de estos poderes económicos políticos que existen en contra de los jueces, pero que finalmente los jueces fallan conforme al mérito del proceso. Muchas veces se equivocan, y por eso es que cuando se equivocan la Corte Suprema revierte los fallos acá en Santiago. No olvidemos, por ejemplo, de que y además de eso... ¿Usted espera que ocurra eso ahora? Tenemos pleno convencimiento de que cuando el caso llega a la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones de Temuco, cuando se presenta el recurso de nulidad, este fallo está revertido, puesto que no se ha acreditado la participación del Machi Celestino Córdoba en los hechos que se le está imputando. Entonces, ni siquiera como colaborador. ¿Es inocente el Machi Celestino Córdoba? Yo creo que sí. Y los mapuches tenemos el convencimiento que sí. ¿Y la convicción? Y mire,
y la defensa integrada por Pablo Ortega y Karina Riquelme tienen la convicción de que el Machi es inocente porque han conocido cada detalle del proceso. Y entonces por eso es que cuando la defensa dice... haciendo el Machi? Usted decía 2 kilómetros. ¿Qué estaba haciendo el Machi ahí en ese momento? Lo que pasa es que para poder entender, al Machi lo hirieron. Y eso debiera ser materia de investigación. ¿Quién hirió al Machi? Puesto que él no sabe que hirió. Él lo que dice es que iba pasando por ese sector. Eso es normal. Un Machi, por ejemplo, una autoridad espiritual que normalmente se dedica a buscar hierbas medicinales o a investigar respecto a nuevas hierbas medicinales. ¿Estaba buscando hierbas medicinales? Probablemente andaba buscando hierbas medicinales o probablemente estaba o se disponía a transitar para su vivienda. Entonces, obviamente ahí él recibió un disparo. Y el disparo posteriormente encuentra que le hirieron y no sabe qué pasó con él, pues a él le hirieron. Es como si usted está en un lugar y dice, bueno, ¿qué pasó? Es que no sé, alguien me hirió. ¿Me entiende? Entonces ocurre de que cuando no se conoce cómo es la cultura mapuche, cómo se comportan los distintos actores o elementos importantes de la cultura mapuche, es difícil entenderlo. La otra vez escuchábamos al abogado Mosé que decía, no, es que a mí me parece que no es Machi porque usa pluma y aquí no hay ñandú. O sea, eso es verdaderamente es una ignorancia de la cultura impresionante. Lo último, muy breve, la idea de Michelle Bachelet de no llevar nunca adelante ninguno de estos casos con la ley antiterrorista. Yo creo que Michelle Bachelet está en el camino correcto. Y que esperamos que su gobierno mantenga esta disposición, puesto que aplicar la ley antiterrorista ha sido un error político de los distintos gobiernos respecto a la situación del pueblo mapuche. Lo han dicho, y no lo digo yo, solamente lo dicen expertos en materia de terrorismo, como el relator especial Ben Emerson, que dice que en la región y en el país no existe terrorismo. Entonces, si no existe terrorismo, pueden hacer hechos graves, sí, que se investiguen, se sancionen, ¿ya? Pero no califiquemos y no apliquemos la ley antiterrorista de forma discriminatoria y en un sector o en un pueblo que está reivindicando derechos legítimos. Yo creo que la presidenta de la República entendió cuál era la dinámica o cuáles eran los fundamentos de las reclamaciones mapuche, y cuando se compromete a no aplicar la ley antiterrorista, nosotros como mapuches lo felicitamos y le decimos, mire, está bien, usted aplicó en años pasado la ley antiterrorista, se equivocó, qué bueno que rectifique, pues. De eso se trata, de ir construyendo un país más justo, tolerante y diverso con todos, porque en el fondo acá de este país tenemos que construirlo entre todos, no solamente... Lautaro Loncón, le agradecemos por supuesto su tiempo en CNN Chile y veremos qué pasa en el futuro gobierno, si se sigue manteniendo este conflicto también entre el Ejecutivo y lo Judicial o si avanza positivamente. Esperamos que se termine el show. Por lo menos se termina el gobierno de Piñera y entonces esperamos también que se termine esta intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.